Nosotros vamos a conversar con Ronnie Kaplan, él es el capitán y portavoz de las Fuerzas de Defensa israelíes. A esta hora él se encuentra ya justamente en Israel. Vamos a conversar con él para conocer de cerca lo que está avanzándose en torno, sobre todo, Ronnie, quisiera comenzar para hablar de la posibilidad de un cese al fuego, que es lo que se plantea a nivel internacional, la presión que hay a nivel internacional para exigir un cese al fuego de parte y parte. Ayer veíamos declaraciones de las Naciones Unidas y de otros países, de otros importantes presidentes y algunos miembros de comunidades y organismos internacionales. ¿Qué se dice al respecto? Y gracias por permitirme conversar contigo, Ronnie. Un gusto estar contigo, Sergio. Lamento que sea en esta situación. Efectivamente, nosotros desde la Fuerza de Defensa de Israel escuchamos también desde la prensa lo que están hablando los políticos y los diplomáticos respecto al cese de fuego. La orden que tenemos nosotros, Sergio, y esperemos que venga pronto, pero la orden que tenemos nosotros en este momento es seguir operando y seguir alcanzando la infraestructura terrorista del Hamas y de la Ciudad Islámica Palestina aquí en la Franja de Gaza, mientras que protegemos a los civiles israelíes. Hace unos minutos nomás cayeron cohetes aquí en la zona de Ashdod, la cuarta ciudad más grande de Israel, en la costa sur de Israel, del mar Mediterráneo, y básicamente no está claro cuándo va a llegar el cese del fuego. Desde la Fuerza de Defensa de Israel te puedo contar, Sergio, que estamos, que seguimos adelante con esta operación, intentando de maximizar el daño a terroristas y infraestructuras terroristas en la Franja de Gaza, minimizar el daño a civiles en la Franja de Gaza y seguir protegiendo a la población israelí, Sergio. Ahora, ¿cómo se puede realmente evitar la muerte de civiles, que es lo que justamente se ha criticado en las últimas horas, por parte de Israel hacia quienes están en la zona de Gaza, ¿no? Porque si bien es cierto que en muchas ocasiones se advierte de que vienen ataques, de que vienen en todo caso ataques directamente a Gaza para que puedan evacuarse, también es cierto que el número de fallecidos de personas, de civiles, aumenta cada vez más, Ronnie. ¿Cómo puede evitarse esto para que haya más críticas a lo que ustedes han venido haciendo en las últimas horas? Te comento, Sergio. Primero que nada, el número que sale ante todo, cuando muere un civil en la Franja de Gaza, es algo que se lamenta y no por uno tener un uniforme. Yo, de hecho, estoy en la reserva del ejército israelí en este momento, en la reserva activa. En realidad, en mi día a día soy un civil, serví como personal de cuadro hasta el año 2015. Soy papá de 5 nenas, y cuando muere un civil es algo que se lamenta, y uno, por tener un uniforme, no tiene un corazón menos sensible. Ahora bien, quien está comunicando las muertes en la Franja de Gaza es el propio Hamas, su Ministerio de Salud, un grupo que es considerado como terrorista por gran parte de la comunidad internacional y que además no cumple con los estándares de derechos humanos de su propia población. Desde el año 2006 se gobierna la Franja de Gaza. Por eso es importante poner un signo de interrogación a lo que vaya a comunicar el Hamas. Sabemos de otras operaciones en el pasado que el Hamas no está comunicando las víctimas involucradas en el conflicto, que a veces son jóvenes entre 20 y 35 años. Segundo, es muy importante tener en cuenta que hasta este momento te puedo confirmar que de las víctimas que estaba comentando el Hamas, unas 140, y te los tenemos con nombre y apellido, son el personal de estos grupos terroristas que están atacando Israel y que a ellos y a sus infraestructuras van apuntados nuestros ataques. Después por un último lugar, Sergio, en este sentido, Israel, cada uno de los objetivos en la Franja de Gaza son objetivos que pasan una cierta cantidad de instancias profesionales en las Fuerzas de Defensa de Israel, y dichas instancias profesionales son instancias que legalizan, o más bien, se fijan que sea un objetivo legal, según el derecho internacional, en este tipo de combates que son en zonas
urbanas densamente pobladas. Por ejemplo, ¿cómo se hace? Nosotros constantemente hacemos algo que se llama el toc-toc o el golpe en la puerta. El golpe en la puerta es un procedimiento según el cual la agencia de seguridad israelí, el Shin Bet, el Shabak, llama por teléfono a el sitio que se quiere alcanzar, que se quiere alcanzar su posición, y le dice a los civiles que tienen que salir de allí porque Israel va a atacar, porque esa zona nos está atacando a nosotros, y repito, son objetivos legales. En ese sentido, luego que la gente sale, también se tiran balas de salva para intentar que la gente salga, y luego se ataca después de 3 horas. El problema central es que el Hamas es el que realiza todas sus acciones terroristas desde zonas residenciales, desde casas, desde escuelas, desde hospitales. Desde allí es donde Hamas ataca, y acá es algo como que si fuese el huevo o la gallina, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta en ese sentido, Sergio, que desde el punto de vista de la intención en el uso de la fuerza, quien es desproporcional es el Hamas, que ataca deliberadamente desde zonas civiles a civiles en Israel. Mientras que Israel, la intención es atacar a objetivos terroristas en la Franja de Gaza, y desde el punto de vista de las consecuencias o los resultados, la razón por la cual hay menos civiles muertos en Israel es porque Israel ha, gracias a Dios, desarrollado en los últimos 10, 20 años sistemas de defensa aérea, sistemas de defensa civil, que el Hamas, si pudiese, los estaría, como se dice, los estaría esquivando, pero no Sí. puede. Por eso cada uno de los cohetes, Sergio, disparados por el Hamas, deben ser juzgados, deben ser considerados como intentos de asesinato israelíes. No siempre lo logran, pero así deben ser juzgados. ¿Hasta dónde realmente? Porque, por ejemplo, en el día de hoy hemos visto que fue atacado, ahora ustedes continúan atacando, destruyendo los túneles, que son estos pasadizos por los que pasan estas milicias palestinas, y se anuncia que fue abatido uno de los comandantes de la yihad islámica. Por eso quiero consultar, Ronnie, como portavoz de las fuerzas de defensa israelíes que eres, ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuál va a ser, digamos, el determinante, el factor determinante para decir hasta aquí llegamos? Bien, Sergio, efectivamente se alcanzó la posición hace un rato nomás, hace unos minutos, de el jefe de la Brigada Norte de la Yihad Islámica Palestina. Ahora te voy a confirmar el nombre, que ahora en este Hussam momento... Abu Harbib. Gracias, sí, recién sacamos allí el informe. Se alcanzó la posición de él, fue una persona que estuvo involucrada en todo tipo de actividades terroristas. Un punto importante, Sergio, para toda la gente, veo que hay 1.120 personas acá en Instagram, que tenemos que tener en cuenta, es el hecho de que no son, a veces uno dice milicias, uno dice, bueno, puede ser, ¿no? En América Latina uno puede pensar, bueno, son grupos paramilitares. Se trata de ejércitos terroristas. Ejércitos en el sentido que si tú los pones en la cantidad, en la capacidad de fuego frente a cualquier otro ejército de Latinoamérica, son más fuertes, tienen más cantidad de cohetes, tienen más cantidad de misiles, y terroristas en el sentido que no reparan en atacar a civiles. Ahora, yo te digo cómo lo veo yo, Sergio, en este sentido, hasta cuándo. Ajá. Nosotros entendemos que si Israel dejase de lado en este momento las armas, frenase en este mismo instante, estaría poniendo en peligro la estabilidad y su capacidad de disuasión en los próximos meses con estos grupos. Si Israel sigue en realidad utilizando las armas, va a disminuir el poder de estos grupos, y por lo menos por los próximos meses, estos ejércitos terroristas, los próximos meses va a haber silencio. Si el Hamas y la Yihad Islámica Palestina en este momento dejasen las armas, esto se termina, hay estabilidad y hay tranquilidad. Un último tema que tengo que comentar en este sentido, Sergio, yo, como me escuchás, soy uruguayo, vivo aquí en Israel hace 18 años, serví en el ejército israelí durante 9 años, y como te cuento, en estos casos, quienes luchamos acá somos el pueblo, dejamos a la familia en casa y venimos cada uno en su puesto. Ahora, yo personalmente, como Ronnie, tengo decenas de amigos, hasta hermanos musulmanes en el este de Jerusalén. Con ellos estudié en la facultad,
con ellos jugué en el equipo de fútbol, con ellos, en fin, hice mi curso de guías aquí en Israel, trabajo, son colegas, tengo una agencia de viajes en mi día a día acá en Israel civil, y te puedo decir que este no es un problema entre Israel y el pueblo palestino. Lo Este es sé. un problema entre Israel y un grupo terrorista en cuya Carta Magna sigue diciendo que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. Ustedes están en Miami ahora, ¿verdad, Sergio? Cierto. Si uno analiza, Sergio, por ejemplo, los conflictos en América Latina, no sé si sabes, el conflicto de más larga data de América Latina, fue un conflicto que demoró como 160, 170 años entre Perú y Ecuador. Se terminó el año 98, después de 3 años de, ¿cómo se llama?, de Discusiones. negociaciones, donde priman las normas internacionales y se encontró un punto medio. Son conflictos muchas veces que tienen que ver con una visión materialista, no de material, sino materialista en el sentido marxista de la situación. Aquí, en esta parte, porque la ruptura central entre las partes en América Latina hay más personas más ricas, personas más pobres. Aquí hay un componente central religioso, teológico, que el Hamas, en su visión del Islam, no puede ver un Estado democrático y judío aquí en Israel, aquí en la tierra del Medio Oriente, que en algún momento fue parte de imperios musulmanes, como Sí. por ejemplo en la época musulmana temprana, del año 638 a 1099, que luego fueron derrotados por los cruzados. ¿Qué significa eso? Significa que es más complicado solucionar este Claro. tipo de conflictos, sí. Sí, no, a ver, este es un problema que no tiene 2 días ni 10 como lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas, sino que tiene pues años. Y claro, ir a la raíz de todo esto sería buscar mucho más allá. Una de las cosas que me llama la atención, Ronnie, estos grupos que ustedes, bueno, que han sido considerados como terroristas por la comunidad internacional, yo me pregunto, ¿de dónde sacan estos potentes cohetes para ser lanzados además de una forma desproporcionada contra Israel? ¿De dónde sacan este armamento, estos grupos terroristas, Ronnie? La enorme mayoría de estos, se me ve bien, ¿verdad, Sergio? No sé, estoy De acá con, lo que pasa perfecto. que me está dando el sol de frente. Sí, La enorme mayoría de estos cohetes son producidos en la propia franja de Gaza. Ellos tienen las capacidades de hacerlo. El know-how y la estrategia de lanzar cohetes es una historia un poquito más larga y la podemos empezar, por ejemplo, en la guerra Irán-Irak. En ok, los años 80, los sí, iraníes, lo voy a hacer lo más rápido posible, los iraníes determinan que su lección aprendida es que tienen que hacer una industria misilística propia, porque los misiles iraquíes los tenían a mal traer, la desarrollan en los años 90 y la empiezan a pasar en todo tipo de lugares aquí en Siria, en el sur del Líbano con el Hezbollah y en los grupos terroristas palestinos también, allí ya por los años 2000. En la visión de estos grupos terroristas, Israel hizo la paz muchas veces con muchos países a lo largo de la historia, en la visión de estos grupos terroristas, el punto débil, o la barriga, se dice la barriga flaca en español, no, el punto débil sí, de Israel es que es una democracia. Y como democracia hay mucha sensibilidad a las vidas humanas cuando se pierden. No sé si escuchaste hace un par de años nomás que hicimos un intercambio de prisioneros por Gilad Shalit, un secuestrado que teníamos, más de 1.000 prisioneros dimos por uno. Entonces ellos han identificado que esa es la barriga flaca de Israel, o el punto débil, perdón, barriga flaca es una traducción del hebreo. sí. Entonces, en ese momento lo que hacen ellos es intentar de lanzar, dicen, vamos a lanzar decenas y miles de cohetes a Israel, lo que nosotros tenemos que hacer es lanzar decenas y miles de cohetes a Israel, y de esa manera Israel, la gente va a morir y va a salir a las calles. Israel no puede aguantar tantas víctimas, Claro, porque cae el gobierno, la gente sale a protestar. entiendo. Israel, en ese sentido, ¿qué fue lo que hizo? Desarrolló el cúpula de hierro, que es Ujú. uno de las capas de defensa antiaérea de Israel. Hay otras, como por ejemplo el Flecha 3, que está más arriba en la estratosfera. Y el cúpula de hierro, de alguna manera, le aguó la fiesta a este tipo de grupos terroristas que lo ven de esta manera. Y el cúpula de hierro, hoy, en esta misma operación, hemos interceptado
1.210 cohetes y cohetes de Hamas. Si bien hay cohetes que caen, como ustedes están viendo, yo ahora me estoy yendo para Ashdod, donde hay cohetes que están lloviendo en este momento, y vamos allí también para seguir desde allí nuestras entrevistas. Sí. A ver, Ronnie, una de las grandes preguntas, y que de hecho la leo aquí en los comentarios, Claro. es a ver, ¿quién financia estos grupos? ¿O qué países, si es que hay países que financian a estos grupos terroristas? Estos grupos son financiados por varios países árabes y por varias personas privadas en distintas partes del mundo con mucho dinero. Sin lugar a dudas que también hay un apoyo moral y motivacional por parte de Irán, lo que ellos llaman la resistencia, que para nosotros es terror por su forma de actuar y por el derecho internacional. Y básicamente de esa manera ellos se financian. Nosotros estos días también, porque es un negocio también, ¿verdad? Alcanzamos la posición de el Banco Islámico, que es el que maneja todas las transacciones bancarias de estos o sea, para financiar el terror. Pero estamos hablando de países árabes, estamos hablando de países... Pero no nos olvidemos una cosa, y yo veo acá mucha gente poniendo banderitas y todo, y me encantaría, Sergio, estoy a total disposición para preguntas de la gente, si quieren hacerlas, y estoy Sí, completamente ya abierto. le voy a dar cabida, pero no tengo ningún problema, porque yo sé que mucha gente pues aquí comenta, hace comentarios también Está adversos, perfecto. y está Sí, sí, totalmente sí. abierto para eso. ¿Sientes que hay algún tipo de inacción por parte de algunos países? Por ejemplo, se ha criticado mucho la posición de Estados Unidos. ¿Qué piensas al respecto? ¿En qué sentido se criticó la posición de Estados Unidos? Bueno, muchos piensan que no ha habido una acción, digamos, fuerte de parte de Estados Unidos. Sin embargo, acaba de llegar un mediador del gobierno del presidente Biden a la zona en conflicto. Sí, Quería conocer tu punto de vista acerca de lo que ha hecho o no Estados Unidos al respecto. te cuento, Sergio, mirá, ahora como estoy vestido con el uniforme color de oliva, vos Ok, sabés que acá en Israel, no, pero te comento para que sepas. Aquí en Israel, este uniforme, a diferencia a veces de nuestra América Latina, es algo que lo llevamos también con mucho orgullo. Color de oliva, la oliva es el color de la oliva, ¿verdad? Las hojas de oliva que son también el símbolo de la paz. Y estamos aquí para lograr paz, al fin y al cabo, no para hacer guerra. Pero a veces en algunas partes del mundo, cuando uno quiere paz, tiene que prepararse para la guerra, lamentablemente. No en todas partes, por suerte. Nosotros, a ver, toda la parte internacional la maneja más el Ministerio de Exteriores de Israel, y ellos hablan con los países, etcétera. Yo trabajo mucho con ellos en mi vida civil, como te digo, estoy en la reserva activa ahora, pero vestido con ese uniforme, tengo que respetarlo y tengo que hablar en nombre de mi ejército. Entonces, nosotros como ejército estamos constantemente hablando o sea, nuestro jefe del comando conjunto, Aviv Kojavi, mayor general Aviv Kojavi, está en permanente conversación con el jefe del ejército americano, con su homólogo, Milley, pero y le va contando qué es lo que está sucediendo, y le va contando también qué es lo que, cuáles son nuestros planes para el futuro, hacemos todo tipo de planes de contingencia, pero yo no tengo la potestad como militar en este momento de repartir, digamos, notas a políticos. Esos son la gente electa por el pueblo, este es un país democrático, nosotros como militares operamos, los políticos electos por el pueblo son los que toman las decisiones. ya. Al final, ¿usted cree, Ronnie, conversamos con Ronnie Kaplan, el ex portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, ¿crees, Ronnie, que esto acabaría sí con un acuerdo, con una negociación, con una conversación? Digamos, este conflicto que está generado actualmente, en estos instantes. Esperamos que sí, porque esto se trata de que hay, de que hay distintas personas aquí dentro de esta tierra. Así ha sido todavía desde la época de los cananeos, 3.500 años antes de Cristo. Han habido distintos pueblos aquí y cada pueblo tiene que saber respetar también al otro. Siempre y cuando el Hamas comprenda que Israel es un hecho consumado aquí en esta zona, que Israel no se lo puede sacar de aquí y que no está ocupando tierras de ninguna manera. Durante prácticamente 2000 años mi pueblo estuvo anhelando volver a la tierra de la cual se habían exiliado sus antepasados.
y básicamente en todo ese tiempo, cada año decían el año que viene en Jerusalén. En ese sentido, el pueblo palestino aquí tiene que comprenderlo eso, principalmente el Hamas tiene que comprender eso. Un punto más importante, Sergio, en ese sentido, no sé si todavía tenés un minuto más, Sí, claro. es que cuando Israel defiende a su población, lo hace como un país democrático. 2 de los 10 muertos en Israel son árabes israelíes. Israel tiene una población de un 74% de judíos y un 21% de árabes, de entre ellos 97% musulmanes. Y cuando Israel lanza un misil antiaéreo, un cúpula de hierro para interceptar un misil del Hamas, no está, como se dice, el Hamas ataca a todos aquí, ataca, no importa cuál es la comunidad cultural de la cual pertenezca, ataca a todo ciudadano del país democrático Israel. Efectivamente esperamos que sí, Sergio, o sea, esperamos que esto termine. En mi caso personal es la tercera vez que me toca vivir este tipo de escaladas aquí en Israel, en distintos puestos, frente al Hamas principalmente, y bueno, acá estamos para Sí. defender a nuestra gente. Bueno, mientras comentas esto, a la par hay personas que dicen que con terroristas no se negocia. Entonces ahí como, a ver, siempre se genera este tipo de comentarios, y es inevitable, Ronnie, porque dice que sí, esperas llegar, que se espera que se llegue a algún acuerdo, pero entonces por el otro hay personas que dicen, ¿para qué negociar con terroristas? Mira, Israel durante su historia tuvo enemigos acérrimos con los cuales después hizo la paz. En el judaísmo existe un concepto que se llama el concepto de teshuvá o de tikkun. Teshuvá es que uno puede arrepentirse y uno puede, ¿cómo se dice? Perdón. Uno no solamente perdonar, sino que uno puede cambiar aún en el último momento de su vida. En la última hora de su vida, si uno tiene un arrepentimiento que es verdadero, entonces uno puede autosuperarse. Así que nunca se cierran las puertas aquí. Obviamente que el sueño aquí, este pequeño país con sueños grandes, sueña un día con llegar a la paz. Y yo te diría, Sergio, que con padre de 5 nenas, de los 13 a los 5 años tienen mis hijas, yo sueño con que no tengan que ir al ejército. Pero bueno, seguramente van a tener que hacerlo. Ojalá pudiésemos ni siquiera tener un ejército, pero quiero sí que tu audiencia conozca que nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer para defender a nuestra población, y no lo hacemos por gusto, no lo hacemos porque nos da ganas, no lo hacemos porque somos peleadores o guerreros de alma, sino que lo hacemos porque queremos disminuir el daño a nuestra población frente a grupos terroristas que no nos reconocen y que nos quieren eliminar de la faz de la tierra. Eso no lo vamos a permitir porque nosotros nos queremos mucho más de lo que los otros, de lo que no queremos al otro. El otro en realidad muchas veces nos odia más de lo que se quiere a sí mismo. Y te voy a dar un ejemplo exacto de eso, Sergio, ahora que estamos en online. El Hamas, de los 3.250 cohetes, unos 500 cayeron en la Franja de Gaza. De esos 500 mataron a unos 25 civiles en la Franja de Gaza. Ahora, fíjate cómo hace O sea, su misma población. Pues. Sí, no lo hacen por gusto, fueron problemas técnicos. Pero fíjate cómo ellos saben que 1 de cada 6, hoy en la noche lo mismo, 1 de cada 6 cae dentro de la población y están dispuestos a seguir lanzando por el odio al otro, nosotros, aun cuando sea a costas de matar a sus propios hijos. Ahí uno puede entender de qué se trata la desproporcionalidad. Ahí uno puede entender de qué estamos hablando y con quién estamos hablando. Sí. Ronnie, agradecido, por supuesto, por permitirnos conversar contigo, por dar a conocer este trabajo que ustedes hacen. Por cierto, para aquellos que quieran seguirlos, a la propia Fuerza de Defensa de Israel, tienen una cuenta en Twitter que lo hacen en español inclusive, que es @FBI Online. Por ahí lo pueden seguir y, por supuesto, pendiente de todo lo que hacen. Y bueno, por conocer el punto de vista de Ronnie Kaplan como capitán y portavoz de estas Fuerzas de Defensa israelí. Dios los guarde, amigo, y gracias por permitirme conversar contigo de la forma en que lo hemos hecho en la mañana de hoy. Y bueno, estaremos muy pendientes de toda esta situación, por supuesto. Bendiciones, estoy a disposición. Mi Twitter es @Capitán Kaplan, si bien soy mayor.
lo abrí en la época que era capitán, y acá tienen también mi Instagram. Repito, espero sacarme este uniforme en unos días nomás y volver a ser civil. Estamos en la reserva. Ojalá que sea pronto. Mientras tanto, seguimos metiendo para adelante. Gracias. Un fuerte abrazo y gracias. Chao, Hacemos chao. una pausa y ya venimos.